Oli, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bueno, este video es entre el mes de octubre y noviembre del 2024, recordando. Como les había comentado en el anterior video, renuncié a mi trabajo de más de un año. Nunca les comenté el motivo y la razón es porque yo iniciaría el diplomado de endodoncia, que es en el colegio de odontólogos, y bueno, me iba a ausentar solo 3 días por mes. Creo que era cada inicio de mes o cada fin de mes. Ahora ya no recuerdo muy bien. Y bueno, pues lo que pasó es que no llegué a un acuerdo con la doctora. Han habido discrepancias y bueno, primero estaban mis estudios y después todo. Así que por eso decidí renunciar. Poco antes me había comprado el celular que tanto quería, que era un iPhone. Lo hice porque mi celular anterior se cayó y en tiempo récord se quemó toda la pantalla. Así que lo llevé a arreglar, pero lo único que lograron es malograr la batería de mi celular. Y justo este día, este instante es cuando estaba recogiendo mi celular, estaba lleno de ligas. Pero bueno. Y como estaba trabajando, dije, bueno, ya recuperaré lo invertido en los siguientes meses de trabajo. Poco tiempo después me enfermé, algo grave en sí, que gasté lo poco que me quedaba. Son cositas que me pasaron y sí me hicieron ver la inestabilidad económica. Yo que siempre estaba tranquila en ese aspecto, sentí que en ese momento nunca saldría de eso. No sé qué hubiera sido de mí sin mi mami. Y bueno, pues aquí yo estaba ahí que caminaba todo chévere y todo relax, sin ver en todo ese remolino de emociones que me iba a venir. Y bueno, pues siempre, como mi ciudad en sí es pequeña, bueno, no está de más ahí pasear y todo eso. Y la verdad que, como les comentaba, bien estaba en mi casa todo el día tirada, viendo tele o contemplando la belleza de mi ventana, o simplemente pues salía también a recorrer mi ciudad, que en sí es pequeño, que para ese entonces, como estaba tan estresada o tal vez cansada de trabajar, bueno, pues vine acá a dar un descanso. Mancha, mancha. Nati, Nati, Nati. En esos meses tenía tiempo de sobra, así que quise arreglar mi patio, que sí, exacto, parece como si estuviera vendiendo chatarras, pero tiene mucho potencial para mí, solo que lo hemos descuidado un poquito, es verdad. Y el proyecto que yo tenía, o sea, aún así lo tengo, pero en ese momento me duró un día, nada más. Así que, bueno, pues me puse a hacer manos a la obra. Y bueno, pues acá estoy, ¿no? Al lado de mis perritos. What's in a word if no one feels any blame? Who gives a shit if no one feels any shame? You know the sun won't rise in everyone's sky. Stars can't dance until you open your eyes. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always... Como les estuve comentando, el mes de octubre entré al diplomado de endodoncia, que es uno de los cursos que hasta hoy en día sí me da un poco de temor. Y más que nada quería estudiarlo porque así es, yo terminé casi los cursos principales virtualmente y no tuve la oportunidad de practicarlos en pacientes, ¿no? Lo cual es esencial para poder hacerlo mucho mejor. Aquí estaba preparando algunas piezas dentales que nos pidió el doctor para las prácticas. Estaba realizando las aperturas camerales con un taladro.
Así es, eso era la pieza de mano de nosotros en pandemia. Y la verdad que los doctores se esforzaron mucho para al menos brindarnos una buena educación que estaba al alcance de sus manos más que nada en pandemia. Las clases del diplomado eran los viernes, sábados y domingos de cada inicio de mes. Y aquí estamos madrugando. Son las 8 de la mañana para ir al diplomado. Y bueno, el cielo como siempre hermoso, precioso, divino, la verdad me encanta. Y bueno, pues aquí deslumbrando con mi outfit. La verdad es que amo venir a las clases, obviamente, para aprender. Y lo otro, como dije, fue un reencuentro de amistades de universidad. Las salidas del diplomado siempre eran a las 6 de la tarde, así que justo ese día me encontré con mi mami y vine a un parque que estaba súper cerca del colegio de odontólogos y bueno, pues acá estamos viendo un rato cómo bailan las chiquitas, creo que son caporales o saya, la verdad no sé muy bien, pero en fin. No sé si el calendario de ustedes sea igual que el mío, la verdad, pero aquí en Perú el 1 y 2 de noviembre se visitan a los familiares que fallecieron y se hacen los altares tipo la película de Coco. No sé si lo han visto, si no lo han visto, véanlo, es una de las películas más bonitas de Disney para mí, que fui un mar de lágrimas. Bueno, obviamente sé que en cada país esta costumbre quizá es diferente, pero creo yo que igual se realizan. Así que con mi mami fuimos a visitar a mi tío, un cementerio muy cercano a nuestra casa, que queda en el cerro como pueden verlo. Los paisajes para llegar aquí son bonitos. Bueno, a mí me gusta, la verdad, porque amo estar en la naturaleza. Aquí pueden ver que siempre va a haber obviamente un puesto de flores para llevar a los fallecidos. Y la verdad parecía que hasta habían sacado la cruz de mi tío, porque en sí no venimos mucho tiempo, porque si bien es cierto está cerca mi casa, pero ir hasta allá arriba a veces falta de tiempo, ¿no? Pero finalmente encontramos el nicho de mi tío. Y bueno, el día en serio que estaba precioso, o no lo sé, pero les juro que a mí la naturaleza, paisaje, todo es hermoso, precioso, sexy. Como pueden ver, el cielo es wow. Y bueno, la verdad es que mi ciudad es considerada frío para muchos. En sí, yo vivo en la sierra del Perú. Pero justo estábamos en una época del año donde solea demasiado, que hasta inclusive las personas salen con polo y short. Es por eso que podemos ver estos paisajes bonitos con cielo súper celeste y el sol potente. Y bueno, de ahí bajamos caminando a mi casa. Como les comenté, está súper cerca y aquí pues estoy creyendo en fitness cuando literal ni crucé nada, mi cuerpo re pesado. Y bueno, llegamos al final. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. No se olviden de suscribirse, darle like y les mando un enorme beso, abrazos de oso y nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye bye.